Buenos días. Buenos días. Hoy, día 11 de junio. Debe decir julio. 11 de junio y 11 del Día del Aclarador. Domingo, por eso estamos una hora después. Dominguito. Y por mientras que les avisa que ya estamos en vivo para empezar el aclarador de competencia. Muchos de ustedes he visto que, gracias primero, que lo están compartiendo muchos en sus perfiles, pero que tomaría que los invitaran a este grupo, porque entre más seamos, más somos en el grupo, más estamos contribuyendo energéticamente al grupo, aunque ni siquiera estés escuchando el aclarador. Simplemente el estar unido al grupo y que los demás lo estén escuchando y eso contribuye. Entonces, ¿qué tal si les dan la invitación a que se integren al grupo? Les mandan el enlace que si quieren seguir los aclaradores se integren al grupo en vez de compartirlo cada quien en su perfil y nada más estar dispersando la energía. Pero primero, pues, muchas gracias porque si lo están compartiendo es porque saben que funciona y están viendo resultados. Entonces, primero, gracias. Y ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué gel están utilizando para crear la iluminación de James Square de quedarte en la estupidez? De estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. ¿En cuántas realidades presuntivas estás? Que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte y reconocerte como el creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado frente a tu realidad por plagiar y competir con la de demás, destruyes y descasas esto por un sillón. Gracias, tal que cada buen malo puede poco. Todos los 9 cortos chicos pueden hacer más allá. Que ya lo estás utilizando para crear la iluminación de James Square, quedarte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como el ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y descasas esto por un sillón. Gracias. Aceptar que cada bueno malo poco. Todos los cortos chicos pueden hacer más allá. Que ya lo estás utilizando para crear dominación en su escuela. Quédate la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás te estás eligiendo. En cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y descreas esto por un sillón. Gracias, acepta y cada uno a lo que no es con chicos para más allá. Que ya estás utilizando para crear la dominación de James Square, de quedarte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte y reconocerte como el creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a ti a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y descasas esto por un sillón. Gracias, acertar que cada bueno lo puede poco, todo lo con chicos, por más allá. Que ya estás utilizando para crear la iluminación de James Square, quedarte en la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado frente a ti a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y descreas esto pronto si yo. Gracias, aceptar que cada bueno lo puedo. Tomes cortos chicos, pasos más allá. Que ya lo estás utilizando para crear la iluminación de su escuela, quédate la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que te dan necesidad de las redes reactivas junto con los Northlines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como el ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, frente a tu realidad por plagiar y competir con la de demás, destruyes y descargas esto por un sillón. Gracias. Aceptar que cada bueno lo puede poner con chicos para más allá. Salud. Que ya lo estás utilizando para crear la dominación de James Square, de quedarte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas desde los demás estás eligiendo. En cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte a tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes y descasas esto por un decisión. Gracias, aceptar que cada bueno lo puede poco, todos los chicos pasen más allá.
que ya estás utilizando para crear la combinación de James Square, crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas, estás que activa la necesidad de las redes reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti y verte reconocerte como ser cabrón mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagio y competir con la demás, destruyes y desgracias esto por un decisión. Gracias. Aceptar que a cada uno le puede tomar los chicos puedo hacer más allá. Que ya estás utilizando para crear la dominación de James Square, crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas, estás que activa la necesidad de las redes reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte totalmente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti y verte reconocerte como ser claro, mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo a tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruiste y desgracias esto por un decisión. Gracias, resulta que cada bueno no lo puede porque todos los chicos pasan más allá. Que lo estás utilizando para crear la dominación de EMC Square, de crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas, estás que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti y verte reconocerte como ser claro, mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagio y competir con la de demás, destruyes y deshaces esto por una decisión. Gracias, por que cada bueno no lo puede porque no es con chicos, pasos más allá. Que ya lo estás utilizando para crear la dominación de James Square, crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo. En cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northline y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado. En vez de confiar en ti, verte reconocerte como el creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la del más, destruyes y desgracias esto por un decisión. Gracias. A tratar de que cada bueno malo muy poco. Todos los cortos chicos pasen más allá. Que ya estás utilizando para crear la dominación de James Square, crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti y verte reconocerte como ser claro, mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y desgracias esto por un decisión. Gracias, acepta que cada bueno lo puede todos los chicos pasen más allá. Que lo estás utilizando para crear la dominación de James Square, crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas, estás que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte reconocerte como el ser claro, mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado viendo de ti a tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes y desgracias esto por un decisión. Gracias, aceptar que cada bueno no lo puede poco. Todos los cortos chicos pasen más allá. Que lo estás utilizando para crear la dominación de James Square, crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti y verte reconocerte como ser claro, mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo de tu realidad por plagiar y competir con la de además, destruyes y desgracias esto por un decisión. Gracias. Aceptar que cada uno me lo pido, todos los chicos pasen más allá. Que lo estás utilizando para crear la dominación de James Square, crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti y verte reconocerte como ser claro, mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruida tu realidad por plagiar y competir con la de además destruyes y descreas por un decisión. Gracias. Aceptar que cada bueno número de poco, todos los chicos pasan más allá. Que lo estás utilizando para crear la dominación de disco de crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas, estás que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northlimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti y verte reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo a ti a tu realidad por plagiar y copiarla y competir con la del más, destruirse y desgracias esto por un decisión. Gracias. Aceptar que cada bueno me lo que todos los nuevos cortos chicos pues más allá.
que ya lo estás utilizando para crear la iluminación de James Square, quedarte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los nuevos slimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como el ser mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes y descargas esto por un decisión. Gracias, aceptar el clicado, bueno, bueno, muy poco. Entonces, cortos chicos, puedes ir más allá, que ya estás utilizando para crear la iluminación de James Square, de quedarte la estupidez, estás eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de las realidades reactivas, junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruyete tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes y descreas esto por un decisión. Gracias, has estado clicado bueno, todos los nuevos cortos chicos, o así más allá. Y ya estás utilizando para crear la dominación de James Square, que en estupidez está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Knives y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruyete tu realidad por plagiar y competir con la demás, destruyes y descasas esto por un decisión. Gracias. Acertar el clicado, bueno, malo, pepo, tonos con chicos, pasos más allá. Que ya estás utilizando para crear la animación de James Square, de quedarte en la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los nuevos slimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva hacia hacerte menos patético, chiquito y limitado. En vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres, en todos los lugares donde has estado, destruyete a tu realidad por plagiar y competir con la de demás, destruyes y desgracias esto por un decisión. Gracias, acertado, equivocado, bueno, todos los chicos pueden ir más allá. Que ya estás utilizando para crear la iluminación de James Square, ya ten estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los nuevos slimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como el ser creador mágico y potente que ya eres, en todos los lugares donde has estado destruyendo a tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y desgracias tu producción. Gracias, hasta cada bueno modo de pop, todos los cortos chicos pasan más allá. Que ya lo estás utilizando para crear la dominación de Square, que ahora la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás, estás eligiendo en cuanto a realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de las realidades reactivas, junto con los nuevos slimes y las actualizaciones de las inteligencias artificiales, para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico potente que ya eres, en todos los lugares donde has estado destruyendo de tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y desgracias tu condición. Gracias, acertado y quedado, bueno, me lo puedo poco. Todos los nuevos chicos, pues más allá. Que ya lo estás utilizando para crear la dominación de James Square, que ahora ten estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyéndote a tu realidad por plagiar y competir con la de demás, destruyes y descargas esto por un decisión. Gracias, estás equivocado, bueno, no muy poco. Todos los cortos chicos, pues más allá. Que ya has estado utilizando para crear la dominación de James Square, de quedarte en la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuántas realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los portales y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ese creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de demás, destruyes y desgracias esto por un decisión. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, puedo y poco. Todos los nuevos cortos chicos, pues más allá. Que ya has estado utilizando para crear la dominación de James Square, de quedarte en la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuántas realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y desgracias esto por un decisión.
Gracias. Acertado y equivocado, bueno, malo, muy poco. Tonos con chicos, pasen más allá. Que ellos has estado utilizando para crear la dominación de James Square, crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuántas realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Names y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como el ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo a ti, a tu realidad compleja y competitiva de demás, destruyes y desgracias esta condición. Gracias. Aceptado y que cada bueno, malo, pego, que tomen los chicos, pasen más allá. Que ya los has estado utilizando para crear la dominación de ellos, Square, quedarte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los Northland y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado, destruirte tu realidad por plagio y competir con la de demás, destruyes y desgracias tu conducción. Gracias. Aceptado que cada bueno, bueno, poco, todos los cortos chicos pasen más allá. Que ellos has estado utilizando para crear la dominación de James Square, quedarte en la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva, así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como el ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de demás, destruyes y desgracias tu conducción. Aceptar que cada bueno, malo, poco, todos los chicos pueden hacer más allá. Que ellos has estado utilizando para crear la dominación de James Square, crearte la estupidez de estar eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activan la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Lines y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como el ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo por plagiar y competir con la de demás, destruyes y desgracias tu conducción. Gracias. Acertado que cada bueno, no puede que con chicos pasen más allá. Que ellos has estado utilizando para crear dominación de Square, crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Times y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte en la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito, limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruyendo tu realidad por plagiar y competir con la de demás, destruyes y desgracias tu conducción. Gracias. Acertado que cada bueno, malo, todos los chicos pasen más allá. Que ellos has estado utilizando para crear la dominación de James Square, crearte la estupidez, está eligiendo caminos, creaciones y vidas de los demás estás eligiendo. En cuanto a realidades presuntivas estás, que activa la necesidad de las realidades reactivas junto con los North Knives y las actualizaciones de las inteligencias artificiales para meterte a la mente competitiva y así hacerte menos patético, chiquito y limitado, en vez de confiar en ti, verte, reconocerte como ser creador mágico y potente que ya eres. En todos los lugares donde has estado destruirte tu realidad por plagiar y competir con la de alguien más, destruyes y desgracias tu pronto sillón. Gracias. Aceptar que cada bueno los pepotones con chicos por así más allá. Y ven, vamos a despedirnos. Acabamos de decir 30 veces el aclarador. Domingo, sigan disfrutando con la familia. Y yo los veo mañana en la mañana. Diles adiós. Adiós. Bye, gracias. Bye.